Al Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar. Iglesia, yo le pregunto a usted, ¿cuántos procuran entrar por esa puerta angosta? Muchos. Sigamos. Y no, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Y no qué? Y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. La puerta estrecha. La Biblia nos enseña en el versículo 22 que Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y es de entender que Jesús pasaba por todos estos lugares e iban a pie. Por eso a los primeros cristianos, a los cristianos del siglo primero, se les decía los del camino. Veían a un cristiano y le decían: ¿los de qué? Los del camino. Veían hoy día la iglesia, ve, en esa iglesia se reúnen los de quién, los del camino. ¿Y por qué tenían esta referencia? Porque ciertamente Jesús y los primeros discípulos de Jesús iban por ciudades y por aldeas, caminando, recorriendo, y aprovechaban este tiempo para enseñar los principios del reino de Dios. La palabra de Dios ciertamente ha llegado a muchos lugares, y ella es la que da testimonio de la verdad de Cristo. Si alguien quiere conocer de Dios, ¿qué es lo que tiene que conocer? La palabra del Señor. Si alguien quiere acercarse a Dios, claramente esa persona tiene que acercarse a la palabra del Señor. El día que tú y yo nos convertimos a Cristo, por medio de la fe estamos en Cristo. Pero ¿cómo permanecemos en Cristo? Porque la clave, aparte de creer en Él, es de permanecer en la fe. Permanecer en la fe. Y la manera de permanecer en la fe es caminando. Diga conmigo, caminando es que yo permanezco en la fe. Es caminando. Este término de lo del camino no se nos puede olvidar a nosotros, porque ese caminar, espiritualmente hablando, es lo que debemos de seguir haciendo todo creyente, hombre y mujer que ha entregado su vida a Dios. Esa persona, para seguir en la fe, debe de seguir caminando, debe de seguir en el camino, pero caminando, perseverando en los caminos de Dios.
Jesús pasaba por ciudades y aldeas llevando los principios del reino. Mucho más hoy día a través de la invención de la imprenta, las comunicaciones avanzadas como la telefonía, la radio, la televisión, la internet, los satélites, las redes sociales. Y hoy día hay algo muy de moda. ¿Cómo se llama? Que sirve para comunicarse. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el furor hoy día? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Y todas esas herramientas son para comunicar un mensaje, y nosotros, la iglesia de Cristo, las estamos usando y las debemos de usar para seguir predicando del mensaje de Jesucristo el Señor. Jesús utilizó todas las herramientas en su momento para llevar la predicación del evangelio, y hoy día el evangelio, mire, el evangelio de Jesucristo el Señor ha llegado a los lugares más recónditos de esta tierra, aún en países comunistas que son totalmente ajenos y enemigos de la fe cristiana. Allá en esos países el evangelio del Señor ha permeado, y allá hay gente, hombres y mujeres de fe, que se están congregando allá en túneles, en catacumbas, escondidos por la persecución al evangelio. Pero allá en esos lugares donde son antros del mismo Satanás, allá la luz de Cristo ha resplandecido, y aquellos que han estado en tinieblas, ahorita la luz del Señor les ha iluminado. ¿Cuántos tienen la luz de Cristo? Dele ese aplauso a Jesús el Señor. Y en los versículos 23 y 24, porque a Jesús le preguntaron aquí: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús predicaba de las buenas nuevas de salvación. Y aquel que predicaba de las buenas nuevas de salvación, por eso le hicieron esta pregunta: ya que tú eres portador de la salvación de Dios, ya que tu nombre es Jesús, que significa Jesús porque salvarás al pueblo de los pecados, de sus pecados. ¿Son pocos los que se salvan? Esa es una pregunta. ¿Y qué dijo el Señor? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando al Señor Jesucristo le pregunta si son pocos los que se salvan, Jesús inmediatamente toma el ejemplo de una puerta angosta, es decir, estrecha, y empieza a enseñarles y les dice: mire, el evangelio, la salvación es como una puerta angosta, donde muchos procurarán entrar, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No podrán. ¿Cuántos procuran entrar por la puerta de salvación? Muchos. Pero de esos muchos que procuran, ¿qué es lo que hacen ellos? Procurar. Esos que procuran entrar por la puerta estrecha, la puerta de salvación, y que son muchos, esos muchos que solo procuran entrar, esos muchos no podrán entrar. Muchos creen en Dios, mas no le creen a Dios. Creer en Dios es saber que Dios existe, que hay un ser superior, una mente infinitamente superior a la humana, que diseñó y creó todo lo que existe. Como muchos de nosotros, cuando no nos habíamos convertido, creíamos en Dios, pero pregunto, ¿le creíamos a Dios? Porque creerle a Dios es caminar en obediencia, creerle a Dios es permanecer en el camino de la fe, creerle a Dios es caminar en la fe en medio de este mundo. Y así como nosotros antes de convertirnos solo creíamos en Dios, mas no caminábamos en Dios, así muchos hoy día están. Usted le pregunta: ¿usted cree en Dios? ¿Y qué dice la mayoría? Muchos, no todos, pero la mayoría dirán: sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. Aunque hoy día muchos también son ateos.
Pero estos, muchos que procuran entrar, dice la palabra de Dios, no podrán. Aquí la Biblia nos habla de una puerta angosta que está abierta y que es el acceso a la salvación. ¿Sabe quién es esa puerta de salvación? ¿Sabe quién es esa puerta? Jesucristo el Señor. Jesucristo es la puerta de salvación. Vamos a verlo. Juan capítulo 10, versículo 7. Evangelio de Juan 10. Dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El Señor Jesús es claro, diciéndole a aquellos que le están escuchando que Él es la puerta de las ovejas. ¿Y cuál es el objetivo de una puerta? ¿Para qué sirve una puerta? Para entrar. Para entrar. Y aquellos que entran por esa puerta, estando ya dentro, después de haber pasado por esa puerta, ¿cómo están ellos? Seguros. Entonces la puerta es Cristo Jesús y esa puerta está abierta y esa es la puerta de salvación. Pero muchos, escúchame bien, muchos procuran entrar pero no podrán. Esa puerta de salvación claramente es Jesucristo el Señor. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9 de allí de Juan capítulo 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús sigue diciendo: yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, la puerta de salvación que Jesucristo el Señor está abierta. Y ese que entra por la puerta de salvación, ese es salvo. Y ese que es salvo entra pero también sale. ¿Qué nos habla de aquí? De libertad. Diga: yo soy libre en Cristo Jesús. ¿Libre de qué? Libre del pecado. Diga: yo soy libre de todo pecado. Diga: yo soy libre de toda maldición, de toda ruina, de la condenación. Yo soy libre en Cristo Jesús. Así es. ¿Cuántos son libres? Amén. ¿Y por qué libre? Porque dice: y entrará, ¿y qué más? Y saldrá. Hay libertad. ¿Y qué más? Y hallará pastos. ¿Qué es lo que necesita una oveja? ¿Qué es lo que necesita una oveja? Pastos para alimentarse. ¿Qué es lo que Dios va a derramar sobre su pueblo? La bendición del cielo, la bendición de lo alto. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están bendecidos? Gloria a Jesús. Mira, escúcheme bien. Tú como oveja de Cristo tienes necesidad. Y toda necesidad que tú tienes, espiritual, material, emocional, toda necesidad que tienen las ovejas de Cristo, Jesucristo, el buen pastor, va a proveer y el Señor va a solventar y el Señor va a dar todo lo que sus ovejas necesitan. Alguien que lo esté creyendo. Gloria a Jesús. Para entrar por esta puerta de salvación hay una característica y es el esfuerzo. Y el esfuerzo significa abnegación, significa sacrificio, significa lucha. Porque en el versículo 24 de Lucas 13 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Los que desean entrar por la puerta angosta, la palabra de Dios me enseña que esos tienen que esforzarse. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Esforzarnos. Esforzarnos. Porque no basta procurar. No basta procurar. Porque los que procuran no entran. Pero los que entran son los que se esfuerzan. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Mateo 16, 24.
Mateo 16, 24 dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor es claro en su palabra. Jesús lo dijo. ¿A quién le dijo Jesús estas palabras? A sus discípulos. ¿Y qué es lo que el Señor le dice a sus discípulos? Les está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere andar en el camino de la fe, si alguno quiere seguir a Cristo Jesús, si alguno quiere entrar por la puerta estrecha, que es la puerta de salvación, entonces ese hombre y esa mujer se tiene que negar a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguir al Señor. Nos habla de abnegación y nos habla también de tomar su cruz. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Se sacrificó. ¿Qué es tomar la cruz? Sacrificarse. Sacrificarse por amor ¿a quién? Por amor al Señor. Por eso, ser discípulo de Cristo y entrar por la puerta angosta se requiere de esfuerzo, es decir, de abnegación. Nos habla de negarse a sí mismo. El que quiere, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, ya no es mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Ya no es lo que yo quiero, sino que es lo que el Señor quiere. Ya no son mis planes, sino que son los planes de Dios. Ya no son mis pensamientos, ya no son mis sueños, ya no son mis anhelos, sino que son los pensamientos de Dios, son los caminos del Señor, los cuales son más altos y son superiores y son mejores que los nuestros. Mire, nosotros tenemos buenas intenciones, pero los caminos de Dios son mejores. Diga conmigo: yo tengo buenas intenciones, pero los caminos de Dios son mejores. Así es. Lo que el Señor tiene para ti, lo que el Señor tiene para mí es mucho mejor. Por eso, para recibir lo que Dios tiene para nosotros, si queremos seguir a Cristo, debemos de negarnos a sí mismo. ¿Qué es lo que hay en mi vida que no agrada a Dios? Cada uno con el Señor. ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué es lo que hay en ti que no agrada a Dios? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Las acciones que no agradan al Señor. No es el tiempo de parecer ser cristiano, es el tiempo de ser creyente. No es que ese hermanito pareciera que fuera cristiano, no, que la gente diga: ese hombre, esa mujer es un cristiano verdadero. Pero ¿sabe por qué se puede decir y por qué es necesario que se diga? ¿Y cómo se puede hacer? Por negarnos a nosotros mismos. También nos dice: y tome su cruz y sígame. Nos habla de sacrificio, mi amado. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por nuestros pecados. Espiritualmente, todo discípulo de Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que sacrificar esa vida de pecado, esa vida que no agrada al Señor. Deje de dejar atrás esa borrachera, deje de dejar a un lado el alcoholismo, debe dejar a un lado la mentira, el engaño, la falsedad, debe dejar a un lado el adulterio, la fornicación, la brujería, la hechicería, el odio, el resentimiento. Debe dejar a un lado todo aquello que va en contra de los principios de Dios. Porque la Biblia me dice: y tome su cruz y sígame. ¿Cuántos están dispuestos a tomar la cruz y seguir al Señor? No le escuché. ¿Cuántos están dispuestos a tomar su cruz y seguir a Cristo? Amén. Mire, en lo personal, a mí me encantaba la vida nocturna. Yo llegué a una edad donde ya empecé a trabajar, a producir ingresos. No era creyente y con el dinero que recibía, lo que hacía era malgastarlo, derrocharlo en discotecas y en rumbas.
Muchas de las discotecas del tiempo de antes, de la calle Quinta, ya la mayoría, por no decir todas, ya de esas se las cerraron. Y aún en Juanchito también, eso por allá también ya muchas cerraron. Pues en mi época eso estaba en su furor. Ahí me tocó los años 90 de mi juventud. De los 17, 18, 20, 22. Ya a los 23 fue que me convertí a Cristo. Pero durante ese tiempo donde trabajaba y producía dinero, lo que hacía era derrocharlo. Y yo le iba a decir a usted, ay no, pero es que eso a mí no me gustaba. Yo estaba en esa discoteca y estaba más aburrido. Eso cuando salía a bailar, no, eso mejor dicho, qué cosa tan maluca eso. Mentiroso sería. Me gustaba y mucho. Pero el Señor, a través de su palabra, un día alguien me invitó a una iglesia cristiana, fui, ese día Dios habló, Dios tocó mi corazón, mi amado, y desde ese día entendí que mejores son los caminos de Dios que los caminos del mundo. ¿Y sabe cómo el Señor me afirmó en eso? ¿Sabe cómo me afirmó? En una discoteca también. Una discoteca cerca del barrio, acá en la comuna 18, en la parte alta, que va en la parte baja. Esa discoteca ya no existe. Póngale que hablo lo que pasa. Estábamos con un amigo en una mesa y con amigas, porque no estábamos hombres solos. Ahí estábamos. Resulta que enseguida de la mesa nuestra había un señor con una señora. Yo estaba eso alrededor de los 22 años, yo creo que ya estaba llegando a los 20 porque eso me llevó a convertirme ya, a entregarme totalmente al Señor. Y bueno, yo era un hombre del mundo, sí, pero no era un hombre de drogadicción, ¿sí me hago entender? No era de esos. De rumba, de trago, sí, y lo que lleva la noche, ¿no? Pero no era ni de drogadicción, ni de sicariato, ni de robo, de apartamentero, no, nada de eso. Trabajaba honradamente, pero sí andaba en ese mundo. Y resulta que ese señor que estaba enseguida en la mesa con su pareja, ese señor tenía un arma. Yo la verdad ni me daba cuenta que tenía un arma. Luego fue que nos dimos cuenta. Tenía un arma. La noche viene ahí bailando, en fin, qué sé yo, tomando. Y resulta que una de las personas que estaba en la mesa de nosotros, que era de allá del sector, él sí andaba en caminos equivocados. Al rato, ese señor de la mesa de enseguida, ya medio tragueado, se paró y se fueron, salió la pareja, el hombre y la mujer salieron. Normal, nosotros seguimos en nuestro cuento. Los que éramos más sanitos, digámoslo así. Y el que estaba en nuestra mesa, que no era tan sanito, resulta que al rato se paró. Vio que pasaron y se paró también. Normal, pensamos que había salido afuera a tomar aire fresco, bueno, en fin, qué sé yo. Al rato escuchamos unos tiros, ¡pum, pum, pum! Claro, pues imagínense, se escucharon cerca de la discoteca en donde estaba yo. Ya era de madrugada. Cuando se escucharon esos tiros, mi amado, ¿usted sabe qué pasó? Adentro no quedó nadie. Salimos corriendo como alma que lleva a Cristo. ¿Qué creyó que iba a decir? ¿No es que yo ya soy cristiano? Claro, todo el mundo, esa discoteca se vació, porque eso no tenía salida que por atrás, nada de esas cosas. Por donde usted entró, por allí salió. Todo el mundo salió por allí. Cuando vemos a la distancia, dígale usted unas 2 cuadras, una señora que está postrada ahí en el piso llorando, postrada en el piso llorando. Y otro ya personas que se han ido aglomerando alrededor de ella. Desde acá
veía, claro, que se escuchaba, como era de la madrugada, pues se escuchaba los gritos de la señora. Entonces eso nos causó impresión. Cuando eso pasó, inmediatamente yo ya supe lo que había pasado. Yo ya supe. Porque conocía en las andanzas que estaba esa persona en la mesa con nosotros, conocía de sus andanzas. Entonces ya vino la memoria, ¿no? Salieron ellos, luego salió esta persona y luego se escucharon esos disparos. Cuando llegamos allá, efectivamente era la esposa o la compañera, no sé, era la que estaba con él y estaba llorando tendida sobre el cuerpo de ese hombre que hacía poco estaba, entre comillas, gozoso y alegre, tomando trago, bailando y supuestamente lleno de felicidad, supuestamente. Claro, cuando llegamos allá vemos que ese señor que está muerto allí era el que estaba enseguida y la que está llorando era la señora, la compañera. Nosotros, Dios mío, ¿qué es esto? Al momento apareció esta persona que estaba con otros y se colocó allí, pero con otra camisa. No sé de a dónde habrá conseguido otra camisa, con otro color y todo. Entonces ya nos dimos cuenta qué era lo que había pasado en ese momento. Luego él nos comentó que él desde el principio había visto que ese hombre tenía un arma de fuego en el cuerpo, en la cintura, y que él dijo, no, yo esa arma se la quito. Y cuando lo siguió y le iba a quitar el arma, el señor se resistió, y al resistirse, pues con la misma arma, pues desafortunadamente le quitaron la vida. Mire, eso allí empezó, ahí fue ya, digamos, el toque de Dios. Esto no es lo que Dios tiene para mí. Esta vida nocturna no es lo mío. Esto no es lo que el Señor tiene para mi vida. Esto no son los caminos que el Señor es lo que ha destinado para mí. Esto no es el camino de Dios. Yo lo entendí claramente. Y desde ese momento, una vez me invitaron a la iglesia, empecé a buscar del Señor. Y desde eso hace que estoy aquí, hermano, parado frente a usted en esta hora de la mañana, por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero ¿qué me tocó que hacer? Tomar la cruz. Y aún aquello que a mí me agradaba y me gustaba, pero que era pecaminoso, me tocó que sacrificarlo. ¿Por amor a quién? Por amor al Señor. ¿Cuál es el problema hoy día de muchos cristianos? ¿Quieren la bendición de Dios? Amén. ¿Quieren el milagro de Dios? Amén. ¿Quieren el favor del cielo? Amén. ¿Quieren ser ungidos? Amén. ¿Quieren sacrificar el pecado? Ah. Para todo lo anterior fue amén, levantando la mano, amén, amén. ¿Quieren dejar atrás esa vida de pecado? Como ahí, ¿será que sí, será que no? Eso es lo que falta hoy día. Que los cristianos no parezcamos que somos, sino que realmente lo somos. Creyentes verdaderos. ¿Cuántos son creyentes verdaderos en este lugar? Para eso se requiere de negación a sí mismo, o sea, abnegación, sacrificio. También hay otra característica de esta puerta angosta, y es lo que dice la palabra, dice procuran entrar. Entonces, unos que entran y se niegan a sí mismos, se sacrifican porque toman su cruz y siguen al Señor. Pero hay otros que dicen que procuran entrar. Muchos son los que procuran entrar. ¿Y sabe qué es procurar? Estuve buscando, escuché bien. Procurar significa intentar. ¿Qué significa procurar? Intentar. Eso es procurar, intentar. Es decir, se tiene buenas intenciones, pero poca voluntad para hacerlo. Y con las cosas de Dios no es intentar, sino hacer. No es teniendo emociones,
sino colocando nuestra voluntad en Él. Ejemplos de procurar. Voy a procurar dejar el pecado. Ese no lo va a dejar. Porque dice la palabra que muchos procuran entrar por la puerta angosta. Pero ¿qué dice luego la palabra? Y no podrán. O sea, los que procuran no entran. Entonces, alguien dice, voy a procurar dejar el pecado. No lo va a hacer. Voy a procurar orar. No lo va a hacer. Voy a procurar creerle a Dios. No le va a creer. Voy a procurar perdonar a los que me han hecho daño. No lo va a hacer porque procura. Es decir, intenta, tiene buenas intenciones, pero no lo lleva a cabo. Voy a procurar ir a la iglesia. No lo va a hacer. Voy a procurar reconciliarme con mi hermano. No lo va a hacer. Voy a procurar cambiar. No lo va a hacer. Porque el procurar solo se queda en el plano de las intenciones, pero no tiene voluntad. Por eso se queda solamente allí. Los que procuran se quedan en el ámbito de la hipótesis. Los que se esfuerzan llegan a la tesis, o sea, que realizan sus deseos con esfuerzos. En otras palabras, el evangelio no es de hablar, sino que el evangelio es de hacer. ¿Cuántos lo están creyendo? ¿De qué es el evangelio? ¿De hablar? No. ¿De qué? De hacer. En el ayuno se compartió un mensaje cuando Jesús fue a la sinagoga de ellos y les enseñaba. Y dice la palabra de Dios que la gente empezó a decir que se admiraban de la doctrina de Jesús porque él hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Y por qué vieron esa diferencia en Jesús y los escribas? Porque los escribas hablaban, pero no aplicaban. Es decir, no daban testimonio, pero Jesús lo que hablaba lo aplicaba en su vida. Por eso la gente decía de Jesús que predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículos 25 y 27 de Lucas 13. Vamos a Lucas 13. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y leamos el 25, que es la antesala de del 26 y 27. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. ¿Qué es lo que cerró el padre de familia? La puerta. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y aquí el Señor sigue con este ejemplo y le dice, vea, son muchos los que procuran, pero esos no van a entrar. Los que entran son los que se esfuerzan, y esos son pocos.
Si los muchos procuran y no entran, quiere decir que los pocos son los que se esfuerzan y entran. Y para enseñar más sobre esto, Jesús coloca el ejemplo del padre de familia, que una vez que se haya levantado y cerrado la puerta de su casa, una vez cerrada la puerta, empiezan a tocar y a llamar y a decirle: Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué va a decir el padre de familia? No sé de dónde sois. Mire, su casa, usted con su casa, ya es hora de dormir, ya están los hijos, están los que viven en esa casa, ya están todos. ¿Qué hace usted luego? Cierra la puerta y le echa llave. Otros le echan pestillo. Bueno, eso es cada uno en su casa. Usted dice: los de esta casa, los que viven en esta casa, ya están todos, hasta el perro y el gato ya están adentro. Cuando ya están todos, entonces es que se cierra la puerta y se le echa la llave. Si alguien viene a tocar, no se escucha aquí. Si alguien viene a tocar, ¿será que usted le abre? No, ¿sabe por qué? Porque usted ya sabe que todos están en casa. ¿Y cómo están? Seguros y tranquilos, porque esos ya entraron por la puerta y esos ya están en la casa. Por eso cuando viene alguien a decir: Señor, ábrenos, abre, usted dice: pero ¿cómo te voy a abrir si es que los de esta casa ya están todos adentro? Ya la puerta está cerrada. Y van a empezar a decir estos que dicen: ábrenos, 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 a tocar la puerta. Ábrenos, ábrenos. Pero hemos comido y hemos bebido delante de ti. Y tú enseñaste en nuestras plazas, ahí en la galería o la plaza de mercado, allí tú enseñaste. Nosotros te escuchamos. ¿Y qué es lo que va a decir el padre de familia? Os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Escúcheme bien. Hay un tiempo establecido por Dios para esforzarse y entrar por la puerta estrecha. Porque cumplido este tiempo, la puerta se cerrará. ¿Y sabe quién va a cerrar la puerta? La misma mano de Dios. Diga: la puerta estrecha está abierta, pero algún día se cerrará por la misma mano de Dios. Sí, Señor. Vamos a ver un ejemplo. Génesis 7, 11 al 16. Vamos a Génesis 7. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre toda la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Can, Jafé, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2,
de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios y Jehová. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Bendito sea el Señor por su palabra. Llegó el tiempo del diluvio. ¿Y qué le dijo Dios a Noé? Coge tu esposa, coge tus 3 hijos, la esposa de cada uno de tus 3 hijos, entra al arca, coge una parejita de animales domesticados y no domesticados al arca, aún aquellos que se arrastran, llévalos al arca de 2 en 2, emparejados. ¿Y qué pasó? Se desató, se abrieron las cataratas de los cielos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y vino un gran diluvio sobre la tierra. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me impresiona? Lo que dice el versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. En el juicio del diluvio no quedó carne viva, ni de hombre ni de animal. ¿Quiénes fueron los únicos que se salvaron y guardaron la vida? Los que entraron en el arca. O sea que el arca era el arca de la salvación para salvarse del juicio de Dios y preservar la vida. Pero la puerta del arca no la cerró Noé. La puerta del arca no la cerró la esposa de Noé, ni los hijos de Noé, ni tampoco las nueras de Noé. Las puertas del arca, la puerta del arca la cerró Jehová, Dios de los ejércitos. Pregunto, ¿y cuando Dios cierra una puerta, quién la abre? Nadie. Así como en el diluvio, cuando se cerró la puerta en el arca, así también llegará el momento en su tiempo donde la gente va a querer entrar por la puerta estrecha de salvación, pero la puerta se cerrará y por más que la gente quiera entrar, no podrán hacerlo. Alguien me preguntará, pastor, ¿todavía esa puerta está abierta? Sí, todavía está abierta, pero en algún momento el padre de familia, ¿qué va a hacer? Va a cerrar la puerta y nadie va a entrar. ¿Cuánto duró Noé construyendo el arca? Vamos a estudiarlo. Génesis 5:32. Génesis 5:32 dice así. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Pregunto, iglesia, ¿cuántos años tenía Noé cuando engendró a sus 3 hijos? ¿Cuántos años tenía Noé? 500 años. Ahora, ¿cuántos años tenía Noé cuando terminó el arca? Vamos a estudiar. Génesis 7:11. Dice así. Atentos. Dice. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo
y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Pregunto, iglesia, ¿cuántos años tenía Noé cuando engendró a sus hijos? 500 años. Regálame un poquito más de sonido acá. 500 años. No me gusta pegarme al micrófono. 500 años. Cuando se abrieron las cataratas de los cielos y cayó el diluvio sobre la tierra, ¿cuántos años tenía Noé? 600 años. 500 años cuando tiene a sus 3 hijos. Dios le dice: constrúyeme un arca porque voy a derramar un juicio sobre la tierra, va a caer el diluvio. Y así fue. Pero antes de que cayera el diluvio, Noé tenía que haber tenido el arca ya construida, porque era el arca de salvación para todo aquel que entrara, antes de que se cerrara la puerta. Y en el año 600, es en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, dice la escritura, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. En ese momento ya la puerta del arca se cerró. Entonces, aproximadamente, ¿cuánto tiempo se demoró Noé en construir el arca? 100 años aproximadamente, ¿no? 100 años. Hay un tiempo establecido por Dios para esforzarse y entrar por la puerta estrecha, porque cumplido este tiempo, la puerta se cerrará por la misma mano de Dios. Y esa puerta se le cierra a toda persona que parte de este mundo, pero se va sin Cristo Jesús. Y aquí es donde los que procuraban empiezan a justificarse delante de Dios. Escúcheme bien. Cuando el padre de familia cierra la puerta y ya no pueden entrar porque se cerró la puerta, aquí es donde los que procuraban entrar empiezan a justificarse delante de Dios. Y empiezan a sacar sus credenciales. Ay, pero es que yo era buena gente. Ay, pero yo iba a la iglesia. Los creyentes nos congregamos, pero si el que va a la iglesia, el que congrega, no camina en obediencia, no le sirve. Versículos 25 y 26 de Lucas 13. Vamos a Lucas 13. Dice así: entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Versículo 25 al final. Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces mire que los que procuraban entrar por la puerta estrecha, que es la puerta de salvación, esa puerta de salvación es Cristo Jesús, va a llegar el tiempo en que se va a cerrar esa puerta. Los que se esforzaron están adentro. ¿Cuántos están adentro en el arca de salvación? Amén. Los que se esforzaron por entrar. Pero los que procuran entrar llegarán y la puerta ¿cómo estará? Cerrada. Y van a empezar a decir: Señor, Señor, ábrenos. Es que yo hacía buenas obras. Es que yo le regalaba mercados a la gente pobre. Es que yo era buen vecino. Es que yo era buena gente. Es que yo era buen trabajador. ¿Y qué va a decir el Señor? ¿Qué dice Dios ahí en su palabra? ¿Qué les dice el Señor? No sé, versículo 25 al final, no sé de dónde sois. Porque los únicos que son salvos son los que han entrado por la puerta estrecha de salvación.
No los que procuraron y no entraron, sino los que se esforzaron y entraron. Pero Dios solo conoce a los que se esforzaron y entraron por la puerta, no a los que procuraron y no entraron. Así hayan estado muy cerca de entrar por la puerta, muy cerca. Pero una cosa es estar cerca de la puerta y otra cosa es haber entrado a la puerta. Juan 10, 27 y 28. Evangelio de Juan 10, 27 y 28. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire lo que dice Dios en su palabra. Mire lo que el Señor está hablando. Mis ovejas, ¿qué hacen las ovejas de Cristo? Los que se esfuerzan y entran por la puerta estrecha de salvación. ¿Por qué es que entran? Porque escuchan la voz de su buen pastor, oyen mi voz. Y a los que escuchan la voz de su buen pastor, el Señor, ¿qué? Las conoce. Y las conoce porque esas ovejas siguen a su buen pastor, Jesucristo el Señor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Diga, yo soy salvo en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Las ovejas de Cristo escuchamos la voz de Dios, seguimos la voz de Cristo. Conocemos a nuestro buen pastor, sabemos cuando Él nos está hablando. Por eso seguimos al buen pastor, porque es la voz de nuestro buen pastor. Y estas ovejas no perecerán jamás. Y otra cosa, nadie las arrebata de la mano de Dios. ¿Quién las arrebata de la mano de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿A quiénes? A los que oyen la voz de su buen pastor. ¿Y qué más? Y siguen a su buen pastor. Las ovejas, el cuidado de ellas en el campo es diferente al cuidado de las vacas. Es diferente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el vaquero para arriar, mover ese rebaño de vacas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ponerse atrás con el fuete, con un palo y empezar a arriarlas. ¿Cómo se cuidan las ovejas en el campo con los pastores? Diferente. No es atrás arriando, dándoles fuete, gritándoles. No, el pastor va adelante y les va hablando. Las ovejas van detrás del buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? Jesucristo. Amén. ¿Quién es el buen pastor, iglesia? ¿Quién es su buen pastor? Jesucristo el Señor. Usted cuando viene aquí a la iglesia, ¿usted a quién viene a escuchar? ¿A la voz de quién? De nuestro buen pastor, Jesucristo el Señor. Diga, yo no soy vaca para que me arreen. Yo soy oveja y yo sigo la voz de mi buen pastor. Así es, mi amado. Mire, el pastor de carne no es un policía que tiene que estar detrás de usted diciéndole, vea, hay que buscar de Dios, vea, hay que congregarse, vea, hay que... No, mi amado. Nuestro compromiso con Dios es personal e individual. Diga, yo sigo a Cristo y lo hago voluntariamente, personal y de corazón.
Versículos 28 y 29 de Lucas 13. Y aquí terminamos. Dices, colárame con el piano, hijo. Lucas 13, 28 y 29 dice así: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Los que quedan excluidos de la salvación porque procuraron entrar siendo muchos, pero no entraron, se justificarán delante de Dios diciendo: Señor, yo soy buena gente, Señor, yo hacía buenas obras, Señor, yo ayudaba al necesitado, yo daba mercado a los pobres. Pero la salvación no es por buenas obras. La salvación es entrando esforzadamente por la puerta estrecha de salvación, que es Jesucristo el Señor. ¿Y cómo entramos por esa puerta? Por medio de la fe. Colócate en pie, iglesia. Esos que el Señor les dirá en su momento: no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Sobre esas personas que procuran pero no se esfuerzan a entrar, sobre esas personas será el llanto y el crujir de dientes. Y verán a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ellos serán excluidos del reino de Dios. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, es decir, de las naciones de la tierra, y se sentarán estos a la mesa en el reino de Dios. Mi amado, este es el llamado de salvación. Para accesar debemos de entrar por la puerta estrecha. Vamos a orar, iglesia. Cierra tus ojos por un momento. Lo que te acabo de enseñar de parte de Dios, esto es de vida o muerte. Esto es de vida eterna en el reino de los cielos, en el reino de Dios, a la mesa con el Padre, comiendo el pan, o una eternidad donde es el llanto y el crujir de dientes. Estamos hablando de tu eternidad y de mi eternidad. Algún día Dios nos llamará y este cuerpo físico se va a deshacer, pero el alma, que es intangible, el alma es algo espiritual, no material. Esa alma es eterna, y esa alma o irá al reino de Dios para comer pan a la mesa en el reino de Dios, o esa alma irá a una eternidad de condenación, donde será el llanto y el crujir de dientes. Hay una realidad innegable y que es una verdad absoluta, y es que después de la muerte física hay una vida que durará para siempre. Y ahora en la tierra se decide a dónde se irá. Es en la tierra. Y son: o se va a la vida eterna en el reino de Dios, lleno del gozo, la alegría y la presencia del Señor,
o la eternidad en el reino de las tinieblas o el infierno, donde será el llanto, que es una vida sin consuelo, es una vida de continuo dolor y llena de tormento. Por eso la decisión hoy es de vida o muerte. O nos esforzamos para entrar por la puerta estrecha de salvación que todavía está abierta, o solamente nos quedamos en procurar. Y en ese procurar son muchos, de hecho la mayoría, pero procuran, pero no entran. No es de procurar, es de esforzarse y de entrar, es de abnegación y de sacrificio. Jesús dijo: acuérdate, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hable con el Señor, cada uno con Dios. Dígale: Señor, tú me has hecho un llamado de salvación. Dígale: Señor Jesús, tú me estás llamando para que yo tenga en tu presencia, en tu reino, Cristo de la gloria, tenga salvación y vida eterna. Dígale: Señor, tú me estás llamando, me estás invitando para que coma el pan en la mesa del reino de Dios. Hable con Dios. Hable con Jesús y dígale: Señor, yo me voy a esforzar para entrar por la puerta estrecha. Hable con Dios y dígale: yo no voy a procurar, no voy a procurar. Porque el que procura solo intenta, pero no se esfuerza, se queda en el intento. El que se esfuerza, el que se niega a sí mismo, el que toma su cruz y sigue al Señor, ese es el que entra por la puerta estrecha. Señor, hoy hemos tomado la decisión de entrar por la puerta estrecha de salvación, y son pocos los que entran. Y hable con Dios y dígale: y yo soy de esos pocos que entran por la puerta angosta, la puerta estrecha que lleva a la salvación y la vida eterna en el reino de Dios. Hable con Dios y diga: yo soy de esos que entran. Dígale: yo soy de los que me esfuerzo y entro por la puerta estrecha que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hable con Dios. Dígale: Señor, yo he adquirido un compromiso contigo, no con el hombre, no con el pastor de carne y hueso que tú has colocado, no. Dígale: Señor, mi compromiso es contigo, el buen pastor de las ovejas, Jesucristo el Señor. Padre, aquí estamos. Las verdaderas ovejas de Cristo son las que escuchan la voz de su buen pastor y siguen la voz de su buen pastor. Tú sabes en tu corazón que quien te ha hablado por medio de su palabra es la voz de Dios. Y delante de Dios no hay justificación personal. Si se cierra la puerta, cerrada está. Y nadie accesará, nadie entrará por esa puerta cuando se cierre. Cuando se cerró la puerta del arca en el tiempo de Noé en el diluvio, no la cerró Noé, la cerró Jehová Dios, dice la palabra. Llegará el tiempo en que se cerrará la puerta de salvación. Está abierta todavía. Por eso entramos por ella. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres la puerta de salvación y de vida eterna. Diga: en el nombre de Jesús, yo soy de los que me esfuerzo, me sacrifico. Diga: tengo abnegación para seguir a Cristo, para obedecer la voz de mi buen pastor. Diga: yo entro
por la puerta estrecha, por la puerta angosta de la salvación y de la vida eterna. Diga: Cristo Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo, para cuando tú me llames o cuando tú cierres la puerta, diga: Señor, yo esté dentro de tu casa, dentro de tu reino, poderoso Dios. Gracias, Cristo de la gloria. Padre amado, yo oro por cada hombre, cada mujer en este lugar, incluyéndome a mí, para que nuestra fe sea una fe viva y verdadera, para que la gente vea en nosotros un creyente, no que parece, sino que es. No es el tiempo de parecer, es el tiempo de ser creyente, no de parecer ser creyente, sino de serlo, de ser creyente. Hable con Dios, dígale: Señor, yo me comprometo contigo. Dígale: mi compromiso es con Dios, mas no con el hombre. Me esforzaré a buscarte, me esforzaré a caminar en la obediencia de tu palabra, me esforzaré a servirte, me esforzaré a dar fruto para la gloria tuya y para salvación, vida eterna y bendición nuestra. Padre, gracias. Añade a esta iglesia los hombres y mujeres que han de ser salvos en Jesucristo el Señor. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso a Jesús el Señor. Fuerte.